Un negocio de ropa encuentra que hay una relación lineal entre el número de camisas, N, se puede vender y el precio, P de N, se puede cargar por camisa. Tan otra vez es el número de camisas y P de N es el precio por camisa. En particular, los datos históricos muestran que 1000 camisas se pueden vender a un precio de $20 mientras que 3000 pueden ser vendidas a un precio de $10. Dar una ecuación lineal o función en la forma P de N es igual a Mn más B que da el precio. Pueden cargar por camisas, redonde la pendiente a 3 lugares decimales si es necesario. Para hacer esto hacernos dos pares ordenadas usando la información dada y luego de los dos pares pedidos encontraremos la función lineal. Volviendo a los datos. 1000 camisas se pueden vender a un precio de $20. Así que una pareja ordenada sería 1000, 20. Otra vez, donde la primera coordinada sería N, el número de camisas, y la segunda coordinada sería P, o P de N, por el precio. Y entonces 3.000 camisas se pueden vender a un precio de $10. Así que el segundo parado pedido sería 3.000, 10. Y ahora para encontrar la función lineal necesitamos determinar M, la pendiente de la función lineal, y B, el intercepto y empecemos por determinar la pendiente usando estos dos pares pedidos. La pendiente es normalmente igual al cambio en Y dividido por el cambio de X, pero en este caso sería el cambio en P, o el cambio en el precio, dividido por el cambio en N. El número de camisas. Bien, el cambio en el precio sería $10 y $20 o 10, 20 dividido por, si hicimos 10, 20 aquí. Debemos hacer 3000, 1000 para determinar el cambio en N o 3000, 1000, esto sería igual a menos 10. Dividido por 2000. Así que nuestra pendiente M es igual a menos 0.005. Menos 10 dividido por 2000 es igual a menos 0.005. Así que ahora estamos a mitad de camino. Ahora sabemos que nuestra función, P de N, debe ser igual a menos 0.005xn más B, donde B es el intercepto y. Así que lo que haremos es seleccionar uno de estos pares ordenados, y realizar sustitución por N y P de N para determinar el valor de B. Vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. No importa qué pares ordenadas utilizamos, vamos adelante y utilice este paro ordenado primero. Así que sustituiremos 1000 por N, y 20 por P de N, así que esto nos daría 20 igual menos 0.005 por 1000 más B. Tenemos 20 igual menos 0.005 por 1000 es igual a menos 5. Tenemos menos 5 más B, agregue 5 a ambos lados de la ecuación y tenemos B igual 25. Así que nuestra función sería P de N igual menos 0.005xn. Y después de que B es más 25, tenemos más 25. Esta es la función que estaban buscando, que dieron el número de camisas, dará el precio. Eso puede ser cargado. Espero que encontraron esta explicación útil.